Aquí comenzamos entonces el módulo número 2, en donde conoceremos las actividades y las habilidades necesarias para ejecutar muy bien un proceso de ventas y tener resultados como los que queremos, extraordinarios. En primer lugar, hay que tener claro qué son las actividades, y aquí vamos a la parte cuantitativa de la gestión de ventas. Ya cuando me refiero a cuantitativas, ¿qué cosas? Efectivamente, valga la redundancia, lo que se puede contar. Por ejemplo, reuniones, por ejemplo, llamadas telefónicas, por ejemplo, correos electrónicos que tengas que enviar, por ejemplo, chat. Ya se ocupa mucho chat y puede ser ya sea chat telefónico, Messenger o tal vez también WhatsApp. Todo esto son actividades que se pueden ir midiendo, así como también videollamadas. ¿Ya? En estos tiempos se ocupan distintos recursos tecnológicos para llegar a los prospectos. Y esos recursos tecnológicos, cuando haces contactos, se deben siempre cuantificar. ¿Ya? ¿Por qué es relevante? Porque vamos a ver después en el módulo de prospección. Porque esto tiene que ver con la cantidad que tú necesitas para poder llegar a tus objetivos, ¿ya? En la parte actividad se sienta una base de todo lo que tú debes hacer como mínimo, por ejemplo, para conseguir un nivel de ventas. Y después, a través de las habilidades, vas a ir mejorando esa base o esa conversión, ¿ya? Esta es la base para la conversión. Por ejemplo, si vas a tener cada día 40 llamadas telefónicas a distintos prospectos, de esas 40 llamadas telefónicas, ¿cuántas las transformas en reuniones? ¿Cuántas las transformas después en ventas? Se genera una especie de embudo, ¿ya? Eso es lo que vamos a denominar como las actividades. Muy importante es tener entonces mucha actividad. Porque si no hay actividad, no hay cosas que echar en esta parte de arriba del embudo, difícilmente va a salir algo por abajo o los números no se van a conseguir. ¿Ya? Acuérdate, para poder tener ventas hay que llamar por teléfono, hay que tener reuniones, hay que contactarse por correo, enviar mucho correo electrónico, hacer videoconferencia, escribir por WhatsApp, el recurso que sea, a través de las redes sociales también, ya no sé, LinkedIn o LinkedIn como se le conoce en Latinoamérica, el mismo Facebook también se pueden hacer contactos para poder generar reuniones y después posteriormente vender, ¿ya? Acuérdate que estamos en un proceso de venta consultiva y es muy relevante generar contactos primero para iniciar una relación, nunca, jamás hay que intentar vender de inmediato. Eso lo vamos a ver también más adelante. Bien, entonces, tenemos por un lado las actividades, pero por otra parte, tenemos las habilidades. Y este programa ya tiene especial foco y mucho hincapié en las habilidades. Porque las habilidades hacen que mejore la calidad de la conversión, que aumente la conversión de esas 40 llamadas, que puedas cerrar 10, después mejores tus habilidades y puedas cerrar 20 y después puedas cerrar 30. Eso tiene que ver con mejorar las habilidades. ¿Qué habilidades? Por ejemplo, habilidades comunicacionales. Si tú no tienes la capacidad de expresarte bien, de comunicar bien, que la otra persona entienda el mensaje, es prácticamente imposible que puedas bajar las primeras barreras que vamos a ver después para que te puedan comprar. ¿Ya? Las habilidades comunicacionales son extremadamente importantes, ¿ya? Que te sepas comunicar bien, que llegue el mensaje y que desarrolles con el tiempo, si es que aún no lo tienes, ya que es probable que sí lo tengas, un carisma para que la gente pueda enganchar bien contigo y quiera seguir conversando en una presentación de ventas. Otra habilidad muy importante es poder hablar en público. Si no te genera comodidad hablar en público, va a ser también un poquito complejo que puedas tener éxito en ventas. Hay que trabajar ese punto. Hay que pararse enfrente regularmente de mucha gente para poder explicar, para hacer una presentación de ventas, explicar tu producto, los beneficios de tu producto o servicio y eventualmente que se concrete un negocio. ¿Ya? Hablar en público es crucial, es muy importante. Otra habilidad, es lógico, digamos, tiene que ver con la influencia, la habilidad de influenciar a otras personas, que parte desde mostrarles la situación en la que se encuentran, la situación en la que podrían estar y hacerles perder el control para que te quieran escuchar.
Ya el tema de ventas es prácticamente hacer que la otra persona pierda el control de la situación en la que está. Cuando la persona siente que no tiene el control, va a querer hacer algo para volver a sentirse con el control, ¿ya? Y esa es la forma de hacer que alguien se mueva, esa es la forma de influenciarlos para que primero te coloquen atención y quieran dar los pasos que tú quieres que ellos den, ¿ya? Habilidad de influenciar. Este programa, este curso, trata fundamentalmente de eso. Y obviamente el influenciar es hacer que se empiecen a mover, pero la persuasión es ya persuadir para la acción, es decir, hacer que esa persona dé exactamente el paso que tú quieres que dé, que genere la acción deseada desde un principio según la estrategia que tú tengas. ¿Para qué? Para que compre tu producto o tu servicio. Y finalmente, a la habilidad de la autogestión. Vimos delante que teníamos las actividades, ¿cierto? Bien, las actividades pueden estar muy claras cuáles son las que hay que hacer, pero si no se hacen, no sirven de nada. Por lo tanto, una habilidad que hay que desarrollar es la habilidad para hacer ahora lo que hay que hacer, para priorizar y dejar de procrastinar. Procrastinar se entiende como dejar para después las actividades que son relevantes de hacer ahora, ¿ya? Eso es algo que todos traemos, todos dejamos para última hora o dejamos para después algo en función de hacer algo que nos genere placer o gusto de manera inmediata. En ventas eso no puede ocurrir, tienes que ser capaz de autogestionar tu tiempo, de autogestionarte tú mismo, ¿ya? A ti mismo para poder planificar bien y ejecutar, por ejemplo, las llamadas. Para ejecutar las reuniones, no postergarlas, para hacer la prospección en el momento que corresponde, como lo vamos a ver en módulos posteriores. Hay que tener autogestión, no podemos depender tampoco necesariamente de un líder, de una persona, de otra persona que nos dirija, no, porque te vas a encontrar con un caso muy relevante. Si tú estás tomando este curso ahora es porque tienes un interés grande, un enorme interés por ser mejor en las ventas. Quiere decir que tú tienes un perfil que es competitivo. No eres cualquier persona, eres muy distinto a los demás. Y ocurre en las empresas que colocan como jefatura, o como líder, o como gerente incluso, y es más, hasta como un director ejecutivo, a gente que no tiene la capacidad de liderar como corresponde, a gente que no inspira, a gente que en vez de hacer que tú te muevas, hacen que tú te estanques, que perjudican tu estado de ánimo. Uno, trabajando en ventas, tiene que ser lo suficientemente habilidades, para poder ir más allá de eso, obviarlo, sacarlo, hacer que no importe lo absoluto, porque somos capaces de autogestionarnos. Somos nosotros los responsables de llevar las comisiones a nuestra casa o de llevar los ingresos por ventas de nuestra empresa, digamos, también para nuestra casa. No son los demás, somos nosotros, autogestión. Ojo, nos van a tocar trabajar con gente difícil, con gente desagradable incluso, que va a perjudicar nuestro estado de ánimo. Nosotros tenemos que autogestionarnos para salir de ese estado de ánimo en el cual podamos estar afectados por terceros. Nosotros somos los responsables de eso. Bien, que quede muy claro entonces con las habilidades. Entonces vamos a repasar las habilidades. Habilidades comunicacionales, hablar en público, tiene mucha relación con lo anterior, saber influenciar para que las personas inicien, ¿cierto?, las acciones, saber persuadir para que las concreten. Eso es lo que tenemos que lograr hacer en ventas, que las personas concreten. Y no depender de terceros, sino que tener la capacidad de autogestionar nuestro tiempo y nuestras actividades y nuestro estado de ánimo. Esa es una habilidad que no todo el mundo tiene. ¿Ok? ¿Cuáles son los errores más comunes que se generan en ventas? ¿Ya? Como te hablé anteriormente, te pueden tocar jefes que no tienen el perfil para ser líderes. Es solamente un jefe que lo colocan ahí para controlar, pero no para motivar, no para inspirar. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ocurre con ese tipo de personas? Es que ellos habitualmente te conectan con la meta. Te vas a encontrar con un jefe que te va a decir: ¿cómo vamos hoy? ¿Cuántas llamadas has hecho? ¿Cuánta plata has vendido? ¿Cuántos servicios vendiste? Te van a conectar con la meta, te van a recordar todos los días que hay una meta, Y lo peor que tú puedes hacer es andar con ese número en la cabeza. ¿Ya?
ojo con esto, que es muy importante. No puedes andar con el número de la meta, del objetivo, lo que tienes que cumplir en 30 días más a fin de mes, no lo puedes andar trayendo día a día. Aunque venga un gerente comercial y me discuta esto, me diga lo contrario, va a estar siempre equivocado. Una persona, el vendedor, el ejecutivo de ventas, no puede estar conectado con la meta, ¿ya? Ese es un error, porque te genera ansiedad y en vez de estar en una situación de apertura cuando estás conversando con otra persona, te encuentras pensando en que tienes que vender y no estás colocando atención a lo que la otra persona te puede estar diciendo o las alternativas, las posibilidades que te está dando que tú después vas a poder ocupar para poder argumentar tu venta, tu producto, tu servicio, los beneficios de tu producto, tu servicio. Si tú estás conectado con la venta, estás en una situación de ansiedad, muy similar al estrés, y cuando estás en estrés, como lo vamos a ver después, no puedes ver las posibilidades y se te van a escapar. La otra persona va a detectar que no te encuentras bien y no te va a comprar. Un jefe, una jefatura, o un supervisor, un gerente o el dueño de una empresa, un socio, digamos, que te mantiene conectado con la meta, te está perjudicando si es que tú no sabes manejar esa situación y salir de ese estado de ansiedad. Por favor, desconéctate de la meta. Después vamos a ver qué cosas hay que hacer para poder llegar a cumplir con los números sin tener esa preocupación. Bien, el manejo del tiempo, como hablamos delante, en autogestión, digamos, tendemos a procrastinar, ya tendemos a ocupar el tiempo de mala forma. Y eso es lo que no puede ocurrir. Hay que tratar de hacer siempre, siempre. Y este consejo a mí me ha servido enormemente, ¿ya? Y cuando se lo da a otras personas también. Hay que hacer primero el 20% de las cosas que generan el 80% de los resultados. Hay que hacer primero el 20% de las actividades que generan el 80% de los resultados. Esta es la ley de Pareto, del 80-20. Hay que manejar el tiempo de esa forma, no partir por lo menos relevante, porque si hay algo que no podemos recuperar jamás, es el tiempo. El tiempo no se recupera. Cualquier otra cosa eventualmente podría recuperarse, pero el tiempo jamás, el tiempo se pierde. Y cuando avanzan los días, avanzan las horas, avanzan los días, avanzan las semanas, y llega fin de mes, y llega la época, la fecha de cierre, ya no hay absolutamente nada más que hacer. ¿Ya? Cuando no tienes una buena jefatura, un buen líder y no tienes capacidad de autogestionar tu tiempo, el manejo del tiempo no va a ser el óptimo. Entonces desde ya tienes que saber que tienes que planificar tu día, todos los días, ojalá el día anterior, ojalá la semana anterior, planificar las actividades que vas a hacer los días siguientes. Nunca iniciar un día sin saber qué es lo que tienes que hacer. Planifícate antes, esa va a ser la forma de hacer que las cosas ocurran y ocurran bien, con los resultados extraordinarios que tú estás buscando, por los cuales estás aquí tomando este curso. Bien, manejo del tiempo. Hacer primero, insisto, el 20% de actividades que generan el 80% de los resultados. Y entiéndase el resultado por dinero. Bien, eso es lo que importa. Por eso trabajamos en ventas, no trabajamos por otra cosa. Aquí termina entonces el módulo 2 y como puedes ver, el primer módulo era ¿por qué teníamos que ser vendedores implacables? ¿Por qué había que aprender a ser vendedores implacables? Y posteriormente, ¿cuáles son las habilidades, las actividades y los errores que se cometen en ventas? Bien, eso para sentar una base más o menos de qué es lo que, de la relevancia de conocer todo esto y de entender cómo funciona. Pero los módulos siguientes, ¿en qué consisten? Como también lo dije anteriormente, principalmente habilidades. Están centrados en las habilidades y su aplicación. Bien, no te vayas entonces y te espero en el módulo número 3.